de preparar estos biopesticidas, que son los que estamos platicando, y las principales formas en las que se pueden preparar, se pueden elaborar estos compuestos, digamos, es la infusión, la decocción, el macerado, los tés, la fermentación o los purines, ¿no? Entonces vamos a dar algunos ejemplos de cada uno de ellos. Y bueno, antes mencionarles, por ejemplo, que en el caso de las infusiones, antes, ¿ustedes saben un poco cuál es la diferencia entre una infusión y un té? No. ¿No? Una infusión es cuando se hierve el agua y luego se agrega ahora sí que la plantita y se deja Sí, reposar. y se deja reposar, ¿no? Se apaga y se deja reposar. Ajá. Bueno, lo ¿Sí, que no? pasa, sí, sí. Nosotros Perfecto. aquí en Latinoamérica y en México particularmente les llamamos, a este tipo de preparados les decimos tés, pero el té en particular pues se refiere a la planta como tal, ¿no? Pero básicamente lo mismo, ¿no? La infusión y el té viene siendo casi lo mismo, ¿no? Por así decirlo, o al menos nosotros lo vamos a tratar de esa manera. Entonces, miren, una infusión se prepara de la misma forma que un té de hierbas, ¿no? Las partes tiernas de las plantas, como flores y hojas, se dejan reposar durante 24 horas para extraer sus sustancias activas. En el caso, como mencionabas, en el caso de la infusión, pues este tipo de materiales, como les decía, flores u hojas, u otro material que estén utilizando para elaborar este preparado, se va a sumergir en agua hirviendo, ¿no? Y se va a dejar ahí reposar. Se recomienda que se deje más o menos 24 horas. El tiempo va a depender del compuesto que estén utilizando, pero en general son 24 horas, con la finalidad de que se extraigan los principios activos de la planta en cuestión o del material vegetal, si están utilizando material vegetal, para que se extraiga de manera eficiente sus principios, sus componentes, ¿no? Que van a tener un efecto sobre nuestras plantas o sobre los bichos que vamos a estar tratando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la decocción, en este proceso se hierven los restos vegetales, en el caso de que utilicemos restos vegetales o material vegetal, y bueno, se va a dejar hervir los restos vegetales durante un tiempo, ¿no? Generalmente son 10 minutos para extraer sus sustancias activas. Es decir, un poco la diferencia entre la infusión y la decocción es que en la decocción vamos a dejar el calor por un momento más, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la decocción, vamos a hacerlo para materiales que tengan más dureza, ¿no? Digamos que, por ejemplo, corteza, raíces y este tipo de materiales vegetales, pues por su propia naturaleza son más duros, ¿no? Y entonces en ese caso necesitamos un poco más de energía para poder extraer los componentes o los principios activos que estos contienen, ¿no? En el caso, por ejemplo, esa es como una de las diferencias en cuanto a la infusión y a la decocción. En el caso de la infusión, generalmente se utilizan materiales vegetales blandos y en el caso de la decocción se utilizan materiales vegetales ¿cómo se llama? Sí, materiales orgánicos con mayor dureza, ¿no? Como les decía. Aquí también les pongo, por ejemplo, hojas, porque existen preparados que se hacen a partir de ciertas hojas que tienen una dureza mayor que, por ejemplo, una hoja. Ustedes no sé si conocen el encino, ¿no? Las hojas de los encinos. ¿Alguien ha palpado una hoja de encino? Los que tienen bellotas. No, yo no. ¿No? Nadie No. Bueno, ¿el encino es un pino? No, los encinos son otro tipo de árboles. Okay. Bueno, para los que no conozcan el encino, aquí los bosques de la Ciudad de México, en la parte de la Jusca, toda esta parte, además de pinos hay encinos. Los encinos generalmente son estos árboles que tienen bellotas, ¿no? Que producen bellotas. El caso, pues, en este caso, las hojas de esos árboles son más duras, ¿no? Son muy duras. Y entonces, para poder extraer los principios activos que pudiesen contener estas hojas, aquí se recomienda, por ejemplo, que utilicemos la decocción, ¿no? En el caso, por ejemplo, si estamos utilizando manzanilla, hierbabuena u otro material vegetal que es más blando, pues entonces la infusión es suficiente, ¿no? Para prepararlo, ¿vale? ¿Te Entonces, puedo mostrar uno sí. que tengo? A ver, sí, sí, sí. Uy, Esos no sé son, si... ¿Sí me ven? Es que sí, no sé si... ahí te veo.
Ivonne, ¿verdad? ¿Te llamas? Sí. Sí. Fíjate que eso ni son pinos ni son encinos. Ese es otro tipo de árbol que se Ah, le conoce como ciprés, ¿no? Es un ciprés, ajá, es de la ajá. familia. Los cipreses, esos también tienen componentes que podemos utilizar, Ah, ¿no? Que podríamos utilizar. Generalmente tienen resinas que tienen cierto efecto sobre algunos insectos, ¿no? Habrá que investigar acerca de para qué tipo de plagas, por así decirlo, funciona bien utilizar este árbol, ¿no? Este ciprés. ok, ¿No? gracias. Ok. Entonces, ahorita de lo que estamos hablando es de las formas en las que nosotros podemos hacer nuestros preparados, nuestros biopreparados, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. La infusión y la decocción es una. Otro de estas formas es los macerados. Y bueno, lo que se hace en el macerado es que eh, se elaboran a partir igual de plantas que pueden ser frescas o secas, ¿no? Podemos utilizar material vegetal fresco o seco. Y bueno, esto también va a depender de la utilidad que se le vaya a dar, ¿no? Si se utiliza fresco o seco. Pero en este caso del macerado, lo que se hace es que con el material vegetal que estamos trabajando, se coloca en agua durante un máximo de 3 días. También el tiempo puede variar, pero digamos que el tiempo mínimo, por así decirlo, recomendable son 3 días, ¿no? Porque en este caso no vamos a utilizar una energía extra, como es el caso del calor, para extraer los componentes o principios activos de la planta, sino que vamos a dejar que mediante la maceración, ¿no? El reposo en agua, se extraigan de manera más lenta, ¿no? Y tiene sus ventajas el hacer macerados, ya que cuando nosotros utilizamos otras formas de energía, por ejemplo, en el caso de la decocción o la infusión que se utiliza calor, en algunos casos el calor puede hacer que, que algunos principios activos de las plantas que estamos trabajando pues se pierdan, ¿no? Por el calor, que se descompongan y que no funcionen. Entonces, el macerado pues tiene esa ventaja de que digamos, es una forma de extracción pasiva donde tú garantizas que se extraigan los principios activos de las plantas que estás trabajando de manera que se conservan mejor, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, pues lleva un poco más de tiempo, ¿no? Aquí, en el caso de la infusión y de la decocción, pues el tiempo es menor, ¿no? Para hacer esta extracción de los compuestos activos del material vegetal que están ustedes utilizando. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen más tiempo o si, o sea, ahí ustedes depende de la situación en la que se encuentren, es el método que van a utilizar, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a ello, ustedes van a elegir cuál es el método que van a utilizar, ¿no? Para hacer estas extracciones, digamos. Entonces, miren, los macerados se elaboran a partir como les decía, de material vegetal. Incluso también se pueden utilizar insectos, ¿no? Se sabe que también algunos macerados de algunos bichos también tienen algún efecto, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuanto a las cuestiones de, de, de hormonas o de algunos compuestos que los insectos liberan, que tienen ahí un efecto sobre otras poblaciones de bichos, ¿no? O sea, que pueden confundir o que pueden tener ahí un efecto particular. El caso, mande, por ahí tienen dudas, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, entonces, Todo en el caso de los macerados, gracias, en el caso de los macerados, eh, como les decía, el material vegetal se va a dejar reposando en agua por un tiempo, particularmente son 3 días lo que se deja, sin que éste llegue a fermentarse, ¿no? Porque lo que sucede en el macerado, cuando tú lo dejas por más tiempo, es que estos restos vegetales que estás utilizando llegan a fermentarse, ¿no? Por los azúcares que pueden llegar a contener el material vegetal. Entonces, en ese caso, pues, cuando empieza el proceso de fermentación, pues, corremos el riesgo de que se formen otros compuestos que puedan ser perjudiciales para nuestras plantas. Por ejemplo, ácidos orgánicos, incluso alcohol, ¿no? Que a lo mejor puedan tener un efecto negativo en nuestras plantas si los aplicamos, ¿no? Entonces, la idea es dejarlos reposar, macerar, sin que llegue a un proceso de fermentación, para que no ocurran, o no se, no, digamos que
que este material no se vaya hacia otras vías y se transforme en otras cosas que no requerimos, ¿no? ¿Vale? Entonces, el té, por ejemplo, en este caso se puede hacer en agua fría o tibia, menos de un día, ¿no? Es como una especie de, es como una combinación entre un macerado y una infusión, ¿no? Es otra forma de extraer los principios activos de la materia vegetal que vayamos a ocupar. Y la otra también es la fermentación de los purines, ¿no? Que es parecido al macerado, a la maceración, pero en este caso sí dejamos que lleguen a un proceso de fermentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, el purín se prepara a partir generalmente de estiércoles o de restos vegetales o material orgánico. Y bueno, la idea es que estos pueden, y bueno, también estos pueden ser enriquecidos con compuestos minerales como las cenizas, ¿no? Los ejemplos que vamos a mencionar más adelante, hay uno que se trabaja con cenizas, ¿no? Para su elaboración se sumerge el material vegetal en cuestión en agua de 4 a 7 días, ¿no? Bajo la sombra. En el caso tanto del macerado como de los purines, es importante que ustedes no hagan este proceso o que dejen ese macerado, ese purín, en el sol, ¿no? Porque ocurren varias cosas. Se puede acelerar el proceso de fermentación y puede ocurrir de que en vez de que se fermente se pudra, ¿no? Que empiece otro proceso que se llama pudrición y pues eso no es bueno, ¿no? O también pues puede ser que se evapore el agua con la que estás haciendo el preparado y pues entonces no obtengas buenos resultados, ¿no? Entonces generalmente cuando ustedes hacen una maceración, hacen una fermentación o un purín, lo van a hacer, ya que lo tengan preparado, lo van a dejar a la sombra para que pueda generarse el proceso, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciar si ya está fermentando, si su purín o su, ¿cómo se llama? Su macerado ya está en proceso de fermentación. Una forma para darse cuenta de ello es observar si hay presencia de espuma, ¿no? La espuma generalmente se forma a partir del CO2 que se produce en estos procesos de fermentación, ¿no? Como por ejemplo cuando ustedes destapan una cerveza, digamos una cerveza artesanal, o bueno, una cerveza en general, bueno, lo que pasa es que la cerveza industrial pues ya está gasificada, pero no sé, si ustedes tienen, por ejemplo, tibicos de agua, ustedes, si los que tengan tibicos, se pueden dar cuenta de que está fermentando porque empieza a burbujear, ¿no? Se empiezan a formar burbujitas de CO2 y se forma una pequeña espuma, ¿no? Al final del líquido. Ese es un indicador de que el proceso está en esa fase, ¿no? La fase de fermentación. Y es en ese momento que ustedes ya pueden ir determinando el tiempo que se requiere, ¿no? Como les decía, puede ser de 4 a 7 días o puede ser también un poco más, ¿no? Depende del material que estén trabajando. Lo que también se recomienda en el caso de la fermentación de los purines es que se revuelva diariamente durante 1 o 2 semanas, como les decía, a la sombra, para que también se favorezcan estos procesos. Entonces, los purines, por ejemplo, lo que generalmente hacen es aportar enzimas, aminoácidos y otras sustancias al suelo y a las plantas, ¿no? Generalmente estos fermentos o estos purines se utilizan para alimentar a la planta, no tanto como para tratar una plaga particularmente, sino para nutrir a la planta y a través del hecho de que la planta esté bien nutrida, pues esta no sufra daños, ¿no? Acuérdense, no sé si Karen ya les ha comentado de que generalmente una planta cuando se enferma, cuando es atacada por alguna plaga, es debido a que esta tiene bajo su sistema inmune y eso es característico de que no está siendo bien abonada, por así decirlo, ¿no? Abonada, o yo les digo alimentada, ¿no? Porque también las plantas se alimentan de alguna forma. Entonces, como les decía, los purines van a aportar principalmente nutrientes, como son, les decía, enzimas, aminoácidos y algunos minerales, ¿no? Entonces, generalmente se usan para los fermentos y los purines para nutrir a las plantas. También los macerados también se utilizan mucho para esos procesos, como para nutrir la planta. Y en el caso de la decocción, infusión y los tés, generalmente son como preventivos, ¿no? Porque se utilizan foliarmente. Ahorita en los ejemplos va a quedar un poco más claro esta parte.
y ahí en ese caso sí es para atacar directamente a la plaga en cuestión, ¿no? Generalmente. Ok, entonces no sé si hasta acá tengan dudas, más o menos si se entiende. Sí, sí, todo bien. ¿Sí? Sí, gracias. Yo hago un macerado de cáscara de plátano y lo dejo solo 2 días. ¿Es Ujú. correcto? Sí, puede ser, mira, yo creo que ahí el tiempo también va a depender de la cantidad que tú hagas, ¿no? Yo Ajá. lo que te puedo decir es que si tú haces cantidades grandes, necesitas más tiempo. ¿Para qué? Para que le des chance a tu preparado de realmente extraer los principios activos del material vegetal que estés utilizando. Pero, Ok. ajá, porque piensen, o sea, ¿cuál es como el principio detrás de esto? Ustedes, si recuerdan en sus clases de química, nos mencionaban que el agua es el disolvente universal, ¿no? Entonces, si ustedes aquí lo piensan un poco, la mayoría de estos procesos que les estoy mencionando, la infusión, la decocción, la maceración, todos ellos utilizan el agua como disolvente, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de este macerado que tú haces de cáscara de plátano, me imagino que utilizas agua, ¿no? Como disolvente. Entonces, Sí, en y ese solo caso, utilizo 2 cáscaras de plátano en ajá, como en 2 litros de agua y luego lo revuelvo en agua para el riego. ¿y lo dejas cuánto tiempo más o menos? 2 días nada más. Yo creo que sí, con 2 días es suficiente porque estás usando poca cáscara, ¿no? O sea, Ujú, el volumen de agua es mayor así que el soluto que estás disolviendo, por así decirlo. Y ujú. entonces, creo que es suficiente. Si utilizaras más cáscara de plátano para ese proceso, y con la misma cantidad de agua, pues sí te recomendaría que lo dejaras un poco más, ¿no? Traten siempre Ok, como de- de- es como cuando preparas un agua de limón, una cosa así, ¿no? O sea, eh, traten de usar el agua necesaria para poder disolver bien, en este caso, el material vegetal, ¿no? Con la finalidad de que se pueda extraer eficientemente los principios activos de la planta en cuestión. Pero sí, yo creo ok. que así como lo preparas está bien. ¿Pero qué resultados has tenido con ello? Bien, ¿Sí? la hoja está mucho mejor y la floración también ya se está dando. Perfecto, ahí también es otro indicador de que el proceso lo estás haciendo de manera correcta, ¿no? Si tú no vieras resultados, pues ahí entonces podrías estar pensando que no estás haciendo bien este preparado, ¿no? Pero en este caso creo que sí te está funcionando, ¿no? Es otra forma de... Gracias. Sí. También existen... Maestro, Sí, dime, Pat. y hablando de la cáscara de plátano, Ujú. ¿cuál de todos estos métodos de extracción sería el más efectivo? Porque, por ejemplo, la compañera lo pone a macerar, pero Ujú. yo también luego lo hago en locoso, lo hago una decocción Lo que y te... también funciona bien. También funciona, también funciona. Solo ten en cuenta que en la decocción, cuando utilizas calor, puede ser que se pierdan algunos principios activos de la cáscara, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tú lo estás ocupando para extraer ciertos nutrientes de la cáscara, como el potasio y otros minerales, entonces la decocción te va a servir bien, ¿no? Igual el Exacto. macerado también te va a servir bien, te va a funcionar bien. Aquí también tengan en cuenta el factor tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, tú ves que tu planta ya si le urge que le des tu dosis de potasio, pues a lo mejor te conviene hacer una decocción para que tú puedas rápidamente tener este mineral, ¿no? Que requiere tu planta. Si tú tienes digamos, le das un buen seguimiento a tus plantas y no es que la requiera ya, entonces el macerado también te va a funcionar, ¿no? Cualquiera de los dos te sirve en este caso. Ah, ok. Sí, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? ¿No? No. Ok, entonces otros procesos para elaborar los biopesticidas o los biopreparados, en este caso biopesticidas, también están los extractos, ¿no? Los extractos, que es como una forma de maceración, digamos, pero bueno, se elaboran con una extracción del líquido de los restos vegetales frescos mediante el prensado, ¿no? Y los extractos se hace digamos que haces un ¿cómo se llama? Un prensado, lo aprietas pues para poder extraer como los jugos del material vegetal que estés o los restos vegetales que estén utilizando. Y en este caso de los extractos se hace
a partir de restos vegetales frescos, ¿no? Generalmente, justo para poder extraer estos líquidos que contienen estos restos vegetales. No, eso es otro método, la extracción, las extracciones. Y lo que se recomienda en el caso de los extractos es que se debe conservar en un frasco preferentemente de color oscuro, y siempre debe de utilizarse diluido, ¿no? Porque son como, es un preparado más concentrado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de extracto sería la manzanilla, un extracto de manzanilla, y este va a ser utilizado para proteger a las plantas de hongos e insectos, ¿no? Ese es un ejemplo. Ahorita vamos a hablar de otros ejemplos de cada caso. Otra forma de extraer los principios activos del material vegetal que ustedes estén trabajando son las tinturas, ¿no? No sé si se han escuchado de las tinturas. Las tinturas también se utilizan mucho para consumo humano. Sí, Pero, las tinturas. uh-huh. Es con alcohol, ¿no? Sí, sí, sí. Se hace con alcohol, generalmente se hace con alcohol. ¿Por qué creen que se haga con alcohol? ¿Qué propiedad tiene el alcohol que nos ayuda para ello? Para conservar, y además son dosis bajas, concentra más. Algo así, sí, sí, va por ahí. Sí, sí. ¿Alguien más? El alcohol también es un disolvente de ciertos compuestos en específico, y otra propiedad que tiene es que, como dijeron, ayuda a la conservación, que dure más en vez de en agua, dura más en alcohol. Sí, exacto. Estas dos cuestiones son el por qué es que se utiliza alcohol, ¿no? Una de ellas, como mencionan, es que el alcohol es un disolvente orgánico, o sea, porque aquí tú estás disolviendo compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, lo mismo disuelve lo mismo, y el alcohol es un muy buen también disolvente. Entonces, y además tiene esta propiedad de que ayuda a su conservación, ¿no? Y generalmente las tinturas... ¿Mande, Guillermina? ¿Y desinfecta también? De alguna forma, sí, también puede tener esta propiedad, ¿no? Pero principalmente Okay. en el caso de cuando tú estás elaborando tinturas, la idea es justo que sea estés utilizando un disolvente más potente, ¿no? Para extraer algunos principios activos que a lo mejor el agua no es capaz de extraer fácilmente, ¿no? Entonces las tinturas también que se hacen a partir de alcohol, pues tienen esta característica de que es muy, muy probable de que puedas extraer todos los principios activos del material vegetal con el que tú estés trabajando, ¿no? Las tinturas se pueden hacer igual una mezcla de alcohol y agua, ¿no? Puede ser puro alcohol o puede ser una mezcla de agua y alcohol. Eso va a depender también del material vegetal que estén implementando, ¿no? O que estén utilizando. Se puede utilizar partes frescas o secas de hojas, tallos, raíces o semillas. Y bueno, lo que se recomienda, por ejemplo, para el caso de hacer pinturas, es que previamente ustedes piquen este material vegetal, ya sea con un mortero, o sea, lo machaquen con un mortero, con tijeras o con un cuchillo, con la finalidad de que el alcohol pueda penetrar bien en los residuos vegetales y pueda hacer esta labor de extracción, ¿no? De disolver estos compuestos. Entonces, la tintura también se apoya pues de una maceración, porque una vez que ustedes hacen esta labor de triturar o machacar material vegetal y después lo ponen en el alcohol, hay que dejarlo reposar, ¿no? Macerar. Entonces hay que dejarlo varios días, un máximo de 5 días, y después lo que tienen que hacer es filtrar y obtener la tintura, ¿no? Que es un concentrado bastante potente. Y es muy importante que estas tinturas las utilicen siempre diluidas en agua, ¿no? Porque está muy concentrado, ¿no? Los ejemplos que vienen a continuación, creo que no viene el caso de las tinturas como tal, porque es un poco más laborioso, y además también está el factor económico, ¿no? Que el alcohol es más caro que el agua. Entonces, por eso es que nosotros generalmente les recomendamos estos preparados que se hacen a partir con agua principalmente, ¿no? Como disolvente, porque el agua no es tan costosa, ¿no? Sin embargo, hay que cuidarla, ¿no? Hay que hacer uso eficiente del agua. Pero igual pueden hacer estas pinturas con base alcohol, si está en sus posibilidades, ¿no? Entonces, dentro de los documentos que les vamos a compartir, pues ahí vienen algunos ejemplos para que si quieren adentrarse un poco más en esta cuestión de las tinturas y los extractos, que no les pongo acá,
lo puedan revisar, ¿no? ¿Vale? Maestro, Sí, dime. y en las tinturas, ¿cómo se utilizan? ¿Cómo se haría una dilución para aplicarla a las plantas? Mm, generalmente es una dilución 1 a 1 o 2 a 1, ¿no? 2 partes de agua por una de la tintura en cuestión, ¿no? Para que no quede muy concentrado. O sea, puedes, por ejemplo, Ok. si el problema está muy fuerte, lo que se recomienda es que hagas una dilución 1 a 1, ¿no? Una parte de la tintura por una parte de agua, para que vaya un poco más concentrado y digamos que la dosis sea mayor, ¿no? Pero si el problema no es tan severo, lo puedes diluir un poco más, ¿no? Como preventivo, digamos. Sería dos Ok. partes de agua por una parte de la tintura, ¿no? Igual para todos, ¿eh? Para todos los casos. O sea, digamos que la cantidad que se va a utilizar va a ser dependiendo de la gravedad de la situación, ¿no? Por así decirlo. Ahorita en los ejemplos creo que se va a manejar un poco esa parte, ¿vale? Ok, Sí, gracias. sí, Pati. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna otra duda antes de pasar a los ejemplos, dudas o comentarios, los que ya hayan trabajado con estos procesos. Yo también elaboro una tintura de NIM y Ujú, eso me ha ayudado mucho. Bueno, se conserva bastante tiempo ujú, y pero la diluyo, o sea, en mucha agua. Es muy poco lo que realmente utilizo, ujú. y con aspersor. ¿Y qué resultados has tenido? ¿Sí, has visto Pues que están positivos? sí, Ujú, sí, lo utilizo, pues no sé, ujú, como 3 o 4 veces al año solamente. ujú. ¿De NIM dices? NIM, ajá. Ok. ¿Tú tienes tu arbolito o algo así? ¿O compras? No, yo no, pero un amigo sí tiene, entonces cada vez que voy, Ajá. me traigo NIM Ah, y muy bien. las seco y luego Ujú. ya las utilizo. O las hago recién frescas, ¿no? Pero siempre traigo muchas. Sí, sí, sí. Sí, es bueno, ¿no? Este árbol tiene varios componentes que tienen, este, ¿cómo se llama? Ciertos efectos insecticidas, ¿no? O digamos que en este caso, biopesticidas, sí es muy bueno. Igual hay preparados de NIM con jabón potásico, hay varias como combinaciones, ¿no? Pero sí, sí es bastante bueno. Entonces déjenme pasar a los ejemplos. Y bueno, uno de estos es el macerado o purín de ortiga. No sé si ustedes conozcan a esta plantita, Urticaria urens. ¿Alguna vez han encontrado con ella? ¿La han tocado? ¿Les ha pasado que la tocan y se llenan de ronchitas? ¿Alguien le ha pasado esta situación? Sí, es muy irritante. Bueno, Sí, no es muy mucho. irritante. Ajá. Yo sí la conozco, pero no, prefiero no tocarla. Mejor. Sí, nosotros teníamos un pequeño cultivo y a cada rato así que me pinchaba tratando de sacarle sus semillitas, siempre me llevaba una regañada así de déjame, no me toques. Pero la ortiga es muy buena, ¿no? Inclusive para la alimentación es bastante buena, tiene muchos nutrientes, es comestible, o sea, nosotros podemos comerla. Y y bueno, en este caso, para la elaboración de biopreparados, de biopesticidas, pues también tiene sus funciones, ¿no? Eh, com- Tiene diversos usos, como les decía, y uno de ellos es que es bioinsecticida, y esta se va a aplicar directamente a la planta, y se sabe que tiene efectos sobre las arañuelas, los trips, ¿no? Que ya Karen les platicó un poco respecto de estos bichos, la mosquita blanca, los pulgones y los ácaros, ¿no? Eh, Tiene diversos compuestos activos que tienen un efecto sobre estos bichos, ¿no? Principalmente el ácido fórmico, que el ácido fórmico es un compuesto que también tienen las hormigas. No sé si alguna vez a ustedes les ha picado una hormiga, también genera ronchitas, ¿no? Hay gente que es muy alérgica a este tipo de compuestos, pero se debe particularmente a este compuesto que les digo, ¿no? El ácido fórmico, que de hecho de ahí deriva el nombre o la familia de las hormigas, Formicidae, que es el grupo al que pertenecen, y es debido a que tienen
compuesto, ¿no? Que producen este compuesto. Entonces, también, además de ser bioinsecticida, tiene propiedades de fertilizante y estimulante, ¿no? Entonces, lo que se ve es que mejora el crecimiento de cultivos y además tiene efectos protectores, ¿no? Ante ciertas enfermedades, ya que, como les digo, esta planta tiene la cualidad de tener una buena, ¿cómo se llama? Una buena concentración de ciertos minerales que van a ayudar a que la planta esté mejor nutrida y a su vez, pues que te proteja de los ataques de algún bicho, ¿no? De hongos, por ejemplo. También contiene resinas, se sabe que también contiene compuestos parecidos a la histamina, a flavonoides, que también tienen esos efectos sobre estos bichos, ¿no? Que llegan a ser tóxicos para ellos y por eso es que funciona bien, ¿no? Ahora, algo que les quería comentar antes que se me olvide es que muchas veces todos estos ejemplos que vamos a mencionar ahora generalmente son preventivos, ¿no? Digamos que aquí lo que estamos trabajando es como una especie de medicina preventiva, ¿no? Que para mi gusto es la medicina que hay que promover, por así decirlo, ¿no? Porque más vale, ahora como dice el comercial, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, todos estos en general son preparados que tienen esta cuestión de que son preventivos. Hay unos que sí son ya cuando tienes el problema encima, pues sí necesitas el remedio, ¿no? Que también vamos a mencionar algunos ejemplos, pero en general la idea es que estos sean preventivos, ¿no? Y como les decía, si ustedes mantienen bien nutridas a sus plantas, tienen un suelo saludable, van a disminuir el riesgo de que llegue a haber un problema por alguna plaga, ya sean hongos, insectos o bacterias o virus inclusive, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que se prepara este macerado y purín de ortiga? Lo que ustedes van a utilizar es 100 gramos de ortiga fresca o 50 gramos secas, que si lo piensan, pues es bastante materia vegetal, 50 gramos, parece que no, pero sí es bastante porque una vez que se secan, pues casi no pesa nada, ¿no? Entonces sí se requiere bastante. Necesitamos tener un buen cultivo esa es como una desventaja que podríamos tener aquí en el caso de la ciudad, de que si tú no tienes suficiente materia vegetal, pues vas a batallar un poco, ¿no? Pero si no, si tienes esta suficiente material, pues te va a servir bastante, ¿no? Es recomendable que si están en sus posibilidades, pues tengan un buen cultivo de ortiga ahí en sus huertos, o maceto huerto, lo que ustedes estén trabajando. Entonces, ya sea que utilicen material vegetal fresco, que en este caso son 100 gramos, o seco, 50 gramos, vamos a colocarlos en 1 litro de agua. Vamos a utilizar una especie de saco o tela como a manera de bolsa de té, ¿no? Vamos a colocar el material fresco o seco en este saco de tela. Eh, Recomendable que sea de algodón o que sea de algún material sintético que ustedes sepan que no se va a degradar, ¿no? Tan fácilmente. Van a utilizar un filtro o colador y un atomizador o un rociador, ¿no? Que es la forma en la que ustedes van a aplicarlo una vez que esté preparado. Entonces, el procedimiento es más o menos como se ve en la imagen. Como les decía, para hacer estos preparados, generalmente lo que se hace es triturar el material vegetal, ¿no? Triturarlo, con la finalidad de que ya sea que utilices alcohol o agua como disolvente, pues tenga más facilidad de ejercer esta cuestión, ¿no? De disolver. Entonces aquí en la imagen se alcanza a ver que lo están triturando con una roca. En el caso de la ortiga, pues es importante que se cubran las manos, ¿no? Con guantes, porque como ustedes saben, pues es urticante y sí es bastante, sí, luego si te llegas si te llega a hacer que a pasar por una buena parte de la piel, pues sí es bastante molesto. Entonces, pues usen guantes para este proceso. Pueden utilizar, aquí en la imagen se ve algo muy sencillo, ¿no? Una roca, un lugar, una mesa donde ustedes puedan hacer esta trituración, lo pueden hacer con un cuchillo, con tijeras, pueden utilizar incluso un molcajete si tienen, incluso una licuadora si es necesario, si no quieren
llevarse una mala experiencia que les, en las manos, de que les vaya a generar ahí algún problema. Pero la idea es que lo trituren, ¿no? Digamos, que lo machaquen un poco para que pueda el agua penetrar bien en los tejidos de los restos vegetales. Entonces, bueno, van a triturar, ya que lo tengan triturado, lo van a colocar en la tela, como se observa en la imagen, ¿no? Como una especie de bolsa de té, y lo van a sumergir en el litro de agua. Entonces ahí lo van a dejar el tiempo que les comentaba, ¿no? 3 días, sin que llegue a fermentarse. Entonces es así como se elabora este purín. Y como les decía, pues se utiliza, se puede utilizar todo el año en las plantas. Y bueno, por ejemplo, una concentración de 1 litro de purín se diluye en 20 litros de agua, ¿no? Más o menos como esa es la proporción que ustedes pueden trabajar. 1 litro de purín, de este líquido que va a salir, lo pueden diluir en 20 litros de agua, y con eso va a ser suficiente para que tenga efecto, ¿no? Como les decía, el efecto es principalmente de uso preventivo, y también vamos a ayudar a estimular el crecimiento y prevenir enfermedades fúngicas principalmente, ¿no? Ya que este tipo de plantas, la ortiga tiene ciertos minerales, como el sílice, por ejemplo, que va a ayudar a que las paredes celulares de las plantas pues sean más resistentes, ¿no? Y entonces los hongos no penetran tan fácilmente en los tejidos vegetales. También va a proteger, como les decía, del ataque de pulgones y de arañuela roja, que es un ácaro, ¿no? De las plantas. Entonces, es como el equivalente ¿cómo se llama? A los piojos, por así decir. No, los ácaros de las almohadas, ¿no? De la cama, por ejemplo. En este caso de las plantas. Entonces, así es como le prepararíamos. Es hasta cierto punto bastante sencillo, no implica mayor problema. Y bueno, como les decía, lo pueden utilizar. Sí, dime. Sí, ¿esto se usa con aspersor o es de riego? Esta agua. No, se va a aplicar foliarmente, ¿no? Lo puedes colocar como a la raíz, pues. O sea, lo puedes dar como una especie de fertilizante líquido, pero también lo puedes aplicar foliarmente y la planta lo va a absorber. Ahora, ¿en qué momento es recomendable que utilicen ¿cómo se llama? Los preparados que se van a aplicar de manera foliar? Generalmente lo van a hacer en la tarde, antes de que oscurezca, porque la planta va, en este periodo, en este momento del día, la planta va a abrir sus poros, y entonces es más fácil que la planta pueda absorber este tipo de preparados, ¿no? Que se aplican foliarmente, y va a tener pues, se va a absorber mucho mejor, ¿no? Háganlo en la tarde, ya casi cuando vaya a oscurecer, para que tengan mayores resultados, ¿no? Inclusive los fertilizantes químicos, o sea, la gente que sabe de esto, lo aplica en las tardes, ¿no? Ya casi que cuando va a oscurecer, que la planta está en otro proceso fisiológico, y se tienen mucho mejores resultados que si lo pones en la mañana o en la noche o a mediodía, ¿no? Donde la planta no lo va a absorber de manera eficiente. Y muchas veces, por ejemplo, si lo aplicas a mediodía, pues lo vas a perder en vez de que tenga un efecto, ¿no? Y eso es algo bien importante, porque muchas veces la gente se va o se queda con la idea de que no sirve, o que ese tipo de cosas no sirven, ¿cómo se llama? Que lo apliques foliarmente, porque no lo aplicamos en el momento adecuado, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que lo hagan en la tarde, ya cuando está por oscurecer, ¿no? Que la planta, les digo, entra en otra fase fisiológica. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Sí, dices que la ortiga es muy, como que te causa urticaria, ¿no? Sí. ¿Qué haces si te da? O sea, ¿qué haces si un día la agarro o alguien la agarra? ¿Qué tengo que aplicarme para quitarme eso? Una vez a mí me pasó, fuimos a Xochimilco, fui con Karen justamente a comprar unas matitas de ortiga, y y la chica que nos atendió, lo que me recomendó para ese caso es aplicarse pasote. O sea, tú agarras unas hojas de pasote, lo machacas un poco entre tus manos y te lo frotas. Y ese fue el remedio
que me dio. Porque yo he utilizado agua y así, no te lo quitas, ¿sabes? No te lo quitas. O sea, lo que entiendo que hace el epazote es que un poco como neutraliza un poco la picazón, ¿no? No, a lo mejor las ronchas no te las va a quitar, porque si luego te genera ronchitas, pero sí baja como la picazón, ¿no? Ese fue el remedio que me dio, que yo sepa. Ok, Ujú. perfecto, Entonces, gracias. no sé si alguien más tiene conoce alguna forma de quitarse esa, esa situación. No, ese es el único que yo también conozco, Ujú, profesor, y muy efectivo, ¿eh? Porque yo de niña, ujú. donde vivía, había ortiga y varias veces me llegué a ortigar. Ajá, Y sí, de pasote, sí, directamente haces como, epazote. ahorita se llama emplasto, ¿no? Yo lo que Sí, ándale, hacía, un emplasto. Ujú. nada más lo molía yo Sí, lo, con las manos, y ya me lo untaba yo y sí, muy sí, bueno. sí, sí. Sí, a mí me ayudó mucho porque ese día yo andaba de tentón, porque la chica que nos estaba vendiendo las plantas tenía como 3 variedades y yo dije, no, esto no es. Y entonces que le paso la mano para ver si hiciera o no. Y pues así me enronché, ¿no? Entonces ya se rió de mí un poco la chica, pero fue amable y me dio el remedio, ¿no? Ahí tenía su planta de pasote y ya me regaló unas hojitas y ya me ayudó un poco, ¿no? Pero sí, 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 sí ayuda. Entonces tengan también ahí a la mano pasotes si van a trabajar con este preparado, por si se llegan a horticar, ¿no? Si se llegan a enronchar con esta planta. Que si también, además aquí algo que tienen que tener en cuenta es que si tú manipulas a esta planta de cierta forma, no te va a generar ningún problema, ¿no? Con la mano desnuda incluso. Este, no sé si ustedes, los que conozcan o que hayan visto la ortiga, ven que tiene como una especie de espinitas. Entonces, si tú lo haces en contra del sentido en el que están las espinitas, pues obviamente vas a te vas a pinchar, ¿no? Pero si lo haces a favor del sentido en el que están las espinitas, no te va a suceder nada, ¿no? O sea, cuando tú la manipulas de manera correcta, es como, no sé si han visto estos pastos que cortan, que si tú los manipulas de cierta manera te llegan a cortar el dedo, es algo similar, ¿no? También, pues eso, ¿no? Como tenerle cierto respeto para que pues no nos lastimen, ¿no? Es como lo que yo también les recomendaría, pero bueno, utilicen guantes si lo van a preparar para que eviten contacto directo, ¿no? También. Y luego la manipulación, pues por más cuidadoso que luego quiera hacer, pues luego te falla, ¿no? Entonces, bueno, este es el caso del purín. Aplicación. En cuanto a la aplicación, se puede usarse antes de los 15 días, es decir, lo puedes dejar ahí en el agua hasta antes de 15 días y no más, ¿no? Porque empieza a fermentarse, se empieza a echar a perder y ya no tiene los mismos efectos. Eh, por ejemplo, en el caso de que se vaya a utilizar para, para estimular el crecimiento, en el caso de los almácigos, no sé si ya platicaron con Karen al respecto de los almácigos, pero bueno, los almácigos es una estrategia de cultivo donde tienes a los plantines, ¿no? Tú pones a germinar la semillita en una charola de germinación o en un recipiente, en donde lo estés germinando. Y los almácigos son todas estas plantitas que están en fases muy tempranas de ellas, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, aquí es donde aplicaríamos el purín de ortiga como estimulante de crecimiento, ¿no? En los almácigos. Y en ese caso, lo que vamos a hacer es poner en un litro, vamos a utilizar un litro de purín, ¿no? En 10 litros de agua. Esa es como la proporción que ustedes deben manejar, ¿no? Si no tienen un litro, pues nada más hagan una regla de 3 dependiendo del volumen que ustedes tengan, ¿no? No es necesario que a fuerza debe de ser un litro en 10, sino dependiendo de la cantidad que ustedes puedan tener, es lo que van a aplicar de agua, pero siempre en esta proporción, ¿no? En el caso, por ejemplo, para ya cuando estamos hablando de plantas ya más desarrolladas, en este caso, pues se utiliza un poco más concentrado y bueno, lo que se recomienda son 2 litros del macerado, del fermento o de este purín, del macerado, perdón, y el purín, y esto se va a diluir en 8 litros, ¿no? De agua fresca. Generalmente
yo creo que Karen ya les ha comentado, utilizar agua del grifo no es tan recomendable, a menos que la dejes reposar para que libere el cloro que se le pone, ¿no? Es recomendable que utilicen agua de lluvia, pero si no tienen, pueden utilizar agua de la llave, pero que la hayan dejado reposar un tiempo para que, como les digo, libere el cloro que se le coloca para potabilizarla. Y como les decía, la aplicación generalmente de este purino macerado es de manera foliar, ¿no? Ya les comentaba que el mejor momento de aplicar cualquier preparado que se va a aplicar de manera foliar es en la tarde-noche, ¿no? Antes de que oscurezca, obviamente, para que ustedes vean lo que hacen, ¿no? Pero ya cuando está así por ocultarse el sol, con el tiempo suficiente, para que vean sus plantas y lo que están haciendo, pues es en ese momento. Es el momento más idóneo para ello. ¿Ok? Entonces no sé si tengan dudas hasta acá, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Perfecto. Entonces, Disculpa, sí, dime. esto de la ortiga, ¿cada cuándo se aplica? ¿Cómo? ¿Cada cuándo? ¿Durante el año? Lo puedes ¿Cuándo aplicar a lo largo de todo el año, no hay un momento o una estación. Bueno, yo sí, por ejemplo, yo lo que, así por la experiencia que tenemos en esta onda de la agricultura, es que en la época de lluvias hay que dejar de aplicar, incluso fertilizar, ¿no? Porque como llueve, pues se lava todo, ¿no? Entonces, bien. en la época de lluvias a lo mejor vas a reducir la aplicación, pero en las épocas de secas, pues es cuando más vas a poder estar aplicando esto. Sin embargo, o sea, sin llegar al exceso, ¿no? La planta te va a ir dando pauta de cada cuándo hay que aplicarlo, pero generalmente se recomienda hacerlo 1 o 2 veces al mes, ¿no? Bien, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Todavía me escuchan bien? Porque ya empieza a haber más ruido por acá. Sí, se escucha bien. Ok. Entonces, estábamos en este caso, vamos a hacer un té de ruda, ¿no? Creo que todos conocemos la ruda. ¿Hay alguien que no conozca todavía la ruda? ¿Todos la ubican? Sí. Ok. Entonces, miren, en este caso del té de ruda, ¿no? Vamos a utilizar, bueno, antes los usos que tiene es insecticida, bactericida, ¿no? Y va a potenciar también, y se puede potenciar su efecto con salvia, que es otra planta que también podemos tener en el huerto, que eh, generalmente tenemos, ¿no? De hecho, en México hay varias especies de salvias que se pueden tener en casa, ¿no? Hay salvias silvestres, pero si ustedes se dan una vuelta a Xochimilco, últimamente han estado llevando muchas variedades de salvias, ¿no? Muy bonitas, que también para las cuestiones de los polinizadores son muy buenas plantas porque producen muchas flores. Y en este caso, para hacer un preparado, eh, también lo podemos utilizar, ¿no? Y como les digo, se puede potenciar el efecto de la ruda que tiene si utilizamos un poquito de salvia. Pero si no la tenemos, pues no es tanto problema, ¿no? Porque la receta que les estoy poniendo acá no está incluida la salvia, ¿no? Pero se le puede poner, ¿no? Ahorita les digo más o menos cuánto se le puede agregar. En el caso del té de ruda se aplica de manera directa, ¿no? Aquí en este caso sí es cuando ya tienes el problema encima, por así decirlo, ¿no? Cuando ya tienes a los pulgones o las mosquitas o las arañuelas ahí en tus plantas, y en ese caso pues se les aplica de manera directa, ¿no? Si me ayudan por favor con el micro. Muchas gracias. Bien, ya no sé si me están escuchando bien. Ahí estamos bien. Entonces, bueno, ¿cómo es que se prepara? Para este té de ruda vamos a utilizar 200 gramos. Acuérdense que la receta no tiene que ser exactamente, pueden hacer diferentes cantidades, ¿no? Dependiendo de la cantidad o material que tengan disponible. Pero bueno,
digamos que las cantidades que les estamos dando son para 1 litro, generalmente son para 1 litro de agua, ¿no? Bueno, entonces en este caso vamos a utilizar 200 gramos, que es equivalente más o menos a 4 tazas de hojas y flores de ruda, que si ustedes han tenido en casa una plantita de ruda, seguramente han visto que pues es muy, muy frondosa, ¿no? Que se da bastante, si la tienes bajo condiciones adecuadas, se da bastante bien. Entonces, pues de esta sí podemos tener suficiente este material para poder trabajar con ella, ¿no? Entonces, vamos a utilizar 200 gramos, que es más o menos 4 tazas de hojas y flores de ruda, 1 litro de agua tibia, una olla, un filtro colador y también un atomizador o un equipo con el que puedas aspersar este preparado. Ok, entonces, ay, tengo que cambiar, permítanme. Está. ¿Cómo es el proceso? Van a recolectar y van a moler las hojas, las van a triturar, ¿no? Van a, como les decía, pueden utilizar un mortero, pueden picarlas en una tabla, ¿no? Entonces, ya que las tengan picadas, van a hacer lo mismo, van a colocar el material vegetal triturado en una tela a forma de saco, igual que en el caso de la ortiga, lo van a amarrar bien y para que lo puedan sumergir en el agua, ¿no? Entonces lo van a dejar reposar durante 24 horas en un lugar a la sombra para que no se evapore el agua, no se concentre también y ¿cómo se llama? Y que no se vaya a fermentar producto del calor, ¿no? Que también el calor puede a veces favorecer estos procesos, ¿no? De fermentación o de descomposición. Entonces, lo que se recomienda es dejarlo a la sombra por 24 horas. Es mejor si lo tapan, ¿no? Para evitar la contaminación, porque luego también eso sucede, de que se les contaminan sus preparados, ya sea con hongos o bacterias, y pues te lo echan a perder, ¿no? Ya una vez que tengan este té verde que se hace, lo van a filtrar y lo van a diluir también en agua, ¿no? Entonces, como les decía, si quieren potenciar el preparado, pueden añadir hojas de salvia, pueden aplicar directamente al follaje cada 3 días, de 3 a 5 días, según la carga de la plaga que tengan, ¿no? En este caso, si, por ejemplo, si la carga de pulgones es bastante, pues hay que aplicarlo más constantemente, ¿no? Cada tercer día. Inclusive que un día sí, un día no, ¿no? Depende de la carga que tengan, ¿no? O sea, de la plaga, qué tan intensa esté. Y bueno, como les decía, va a tener efectos sobre pulgones, arañuelas, y la mosquita blanca, que siempre son de las principales plagas que se dan en nuestros huertos, ¿no? Y generalmente aquí en la ciudad son los que más abundan, ¿no? Por eso Karen en un principio les platicaba de estos bichos y la importancia de conocerlos y reconocerlos, pues, ¿no? De ubicarlos en sus cultivos, ¿no? En sus plantas. No sé si hasta acá tengan duda respecto a cómo se hace el té de ruda. Es bastante sencillo, como ustedes ven. Y es muy parecido también al purín, ¿no? Es muy, muy parecido, pero bueno, son plantas con compuestos diferentes y con acciones distintas, ¿no? Entonces, no sé si tengan duda del té, cómo es que se prepara. No, todo bien, gracias. Ok. Déjenme ver cuánta salvia le pueden agregar para que no encuentro el dato de cuántas hojas de salvia. No, si no, al ratito se los paso. Aquí, no sé si me traspapeló, no lo encuentro. Pero bueno, ¿cuál es la dosis de uso para el té de ruda y el periodo y el momento de aplicación? Generalmente lo que se recomienda es diluir este preparado en 10 litros de agua. No sé si tú preparaste 1 litro de esto, ese litro lo vas a diluir en 10 de agua y lo vas a aplicar, como les decía, cada tercer día o cada 3 días o cada 5 días, dependiendo de la intensidad de la plaga, ¿vale? ¿Sí?
Ahora bien, otro biopreparado que podemos hacer es el macerado de ajo. Y bueno, este macerado de ajo tiene diferentes usos. Es repelente, es insecticida, nematicida, también tiene efectos contra los hongos, contra bacterias, y también nos va a ayudar al control de ácaros, pulgones y enfermedades. Mande, ¿tiene duda por ahí? ¿No? Bueno, entonces este macerado de ajo, para prepararlo van a utilizar 10 litros de agua tibia, 4 cabezas de ajo, una cubeta de 20 litros y un atomizador. Acuérdense que las cantidades pueden variar, pero manteniendo las proporciones, ¿no? Dependiendo de la cantidad de material que ustedes dispongan. Nosotros les damos estas cantidades, pero como les digo, ustedes pueden variar, ¿no? Para que no piensen de que porque no tienen suficiente material no lo van a poder hacer, ¿no? Traten de siempre mantener las proporciones si van a preparar menos o más, ¿no? Entonces, como decía, van a utilizar una cubeta de 20 litros y un aspersor, ¿no? Porque todos estos se aplican de manera foliar, ¿no? O sobre la planta más que nada. Entonces, ¿cómo es que se prepara? En este caso, ustedes pueden hacer uso de un molino eléctrico, ¿no? Para poder triturar o machacar la cabeza de ajo. No es necesario que lo pelen, que le quiten la cascarita que cubra a los dientes de ajo. Y lo que van a hacer es diluir el ajo triturado en un poco de agua caliente, ¿no? Para que se vaya como disolviendo. Por eso se usa agua caliente para que se disuelva un poco más fácilmente. Y lo que lo van a hacer, ya que tengan esa pequeña disolución, la van a agregar en 10 litros de agua, lo van a revolver y lo van a dejar reposar. Y lo van a dejar al menos 3 días, ¿no? Después de esos 3 días, ustedes van a filtrar y ya es en el momento en el que ustedes pueden aplicar ese preparado. Y bueno, también lo que pueden hacer es para potenciar su efecto, pueden, ¿cómo se llama? Ponerle un poco de chile, ¿no? Chile, puede ser chile de árbol o puede ser serrano. Generalmente el de árbol es un poco más intenso, ¿no? Para algunos bichos y les cae más pesado, ¿no? Entonces también pueden potenciar su efecto, como les digo, con chile. Sin embargo, no es necesario que le pongan forzosamente ¿no? Bueno, una vez que ya tengan su macerado de ajo, hay que guardarlo en un recipiente en un lugar seco y oscuro y se usa antes de 3 meses, ¿no? Es importante que no lo dejen más tiempo porque se echa a perder y la verdad es que se hace algo muy apestoso, muy oloroso. A mí me ha pasado que se me queda, como no lo uso, se me quedan en el bote y cuando lo abres sale así, es un olor muy intenso, ¿no? Sobre todo si se te echó a perder, no, pues huele bastante fuerte, bastante mal a veces, ¿no? Y penetrante. Bueno, para aplicarlo a la planta o al suelo, se puede aplicar sobre la planta o al suelo en la mañana o en la noche. Como yo les digo, es preferible que lo hagan en la tarde-noche. Y bueno, evitar si se va a cosechar, evitar su uso, ¿no? Porque puede alterar el sabor y el color de los productos. Entonces, por ejemplo, si ustedes están aplicándolo sobre un jitomate que ya está próximo a cosecharse, o más bien, si ustedes piensan aplicarlo sobre un jitomate que está próximo a cosecharse, pues no es tan recomendable porque puede suceder esto, ¿no? De que cambie su sabor o su olor y algunas características del mismo, ¿no? Entonces no es tan recomendable para en esos momentos aplicarlo. En el caso del ajo, digamos que los principios activos que tienen efecto sobre estos bichos, pues son compuestos sulfurados, ¿no? Alicinas, tienen otros compuestos que afectan el sistema nervioso, ¿no? De los insectos y van a desorientarlos, ¿no? Inclusive llega a ser tan intensa este efecto sobre el sistema nervioso de los insectos que pues, se mueren, ¿no? Como que les da como un ataque y mueren. Ese es como el efecto que tiene, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo pueden aplicar sobre diferentes hortalizas, por ejemplo, brócoli, coliflor, tomates, lechugas, apio, maíz,
arroz, frijoles. También lo pueden aplicar sobre cucurbitáceas, por ejemplo, el melón, el melón, la sandía, la calabaza, que son las plantas que generalmente se ven afectadas por la mosquita blanca, ¿no? Es importante tener en cuenta esto que les digo sobre qué plantas se puede aplicar estos ejemplos que les estoy dando. Ya con el material que les voy a compartir para que ustedes se indaguen un poco más, es importante que lo tengan bien en cuenta, porque hay veces que algunos de estos preparados no le cae bien a ciertas plantas, ¿no? Por ejemplo, yo una vez utilicé un macerado de ajo para ¿cómo se llama? Para mis mentas y las maté, ¿no? No les gustó para nada, ¿no? Entonces es importante que ustedes investiguen un poco al respecto sobre qué plantas puede aplicar este tipo de preparados, ¿no? Eso es bien importante, que lo tengan bien claro. Aquí ya no se los puse, pero en el material que les vamos a compartir viene toda la información que complementa esta parte, ¿no? Hasta acá no sé si tienen duda del macerado de ajo. Yo lo he usado y sobre todo con caracoles y sí da resultado. Cuando de repente hubo muchos caracoles y sí, pero yo uso el ajo con chile, Con el chile. macerado con chile. Sí, se puede potenciar. Y igual el chile tiene ese efecto, ¿no? Sobre los insectos, afecta el sistema nervioso y tiene este efecto, que puede ser mortal, ¿no? Para ellos. También se sabe, pues, que el macerado de ajo va a ayudar a prevenir enfermedades que se son provocadas por bacterias y hongos como el mildiu, ¿no? Las rollas. Y bueno, también a otros bichos a los que se sabe que tiene un efecto negativo, bueno, así en nuestro caso es un efecto que queremos que tenga, es en larvas de lepidópteros, es decir, de mariposas, de saltamontes, escarabajos, minadores, de barrenadores, ¿no? Que también Karen ya les platicó de estos bichos, de gorgojos, también se sabe que tiene algún efecto que inhibe su ¿cómo se llama? Que sigan proliferando, ¿no? Entonces es bueno, pero siempre y cuando, o sea, todos estos preparados son muy efectivos siempre y cuando los sepamos utilizar, ¿no? Y preparar, por supuesto. Eso, porque yo me he encontrado mucha gente que dice, no, eso no sirve, que no sé qué. Pero muchas veces lo que sucede es que los quieren utilizar cuando ya su planta está muy mal, ¿no? Por eso yo les insisto, o sea, muchos de estos preparados, de estos ejemplos que les estoy dando, son, deben de ser preventivos, ¿no? Deben de utilizarse previo a que tengas la enfermedad encima, ¿no? Para evitar que esta ¿cómo se llama? Que realmente tenga este efecto de enfermedad, ¿no? Que se convierta en una enfermedad, pues, ¿no? Una plaga que vaya a acabar con tus plantas. Entonces, eso es lo que hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Porque ya cuando tienes encima el problema y ya es muy, muy intenso, es difícil que realmente puedas eliminarlo por completo con este tipo de preparados, ¿no? Pero eso sucede hasta perdón, con los químicos, ¿no? Hay veces que ya ni siquiera los químicos pueden hacer nada una vez que la enfermedad, la plaga se estableció fuertemente, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, también para que ustedes no se sientan ahora sí que engañados, ¿no? De alguna forma, porque luego sucede esta situación de que, les digo, yo me he encontrado con mucha gente que dice, no, eso no sirve, es charlatanería, ¿no? Pero es porque pues no se utilizan de manera adecuada. Y eso también se puede extrapolar al uso de los antibióticos, ¿no? Si nosotros no sabemos utilizarlos, podemos empeorar la situación, ¿no? Y es algo similar. Permítame tener. No sé si tienen dudas hasta acá. No, ninguna de mi parte, gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. El macerado de cebolla, ¿no? Que es otro de, de, de estos preparados que se utilizan frecuentemente. Y bueno,
los usos que se le da al macerado de cebolla es en cuanto a la protección, para para proteger las plantas de hongos, es repelente de insectos, especialmente de la mosquita blanca, y se puede agregar también ortiga para potenciarlo y para que también tenga un efecto sobre las arañuelas, ¿no? Que es este ácaro de las plantas. Y bueno, al igual que el ajo, incluso me parece pertenecen al mismo grupo de plantas, a la misma familia de plantas, pues es lo mismo, ¿no? Tienen compuestos sulfurados, tienen bisulfuro tienen diferentes tipos de bisulfuros y tienen otros compuestos como la alicina o aceites volátiles y flavonas que tienen estos efectos sobre estos insectos, ¿no? Que son tóxicos para estos este tipo de bichos que menciono acá, ¿no? Como la mosquita blanca principalmente. Y bueno, para preparar este macerado de cebolla, lo que ustedes van a necesitar es 2 cebollas grandes con cáscara y tallo, ¿no? No es necesario o forzoso que tengan el tallo, con el puro bulbo, con la pura cebolla es suficiente, pero de preferencia si pueden adquirir las cebollas con todo y tallo, pues también es bastante bueno, ¿no? Van a utilizar 10 litros de agua, una cubeta de 20 litros, ¿no? En el caso de si preparan esta cantidad, este volumen, y nuevamente un aspersor, un atomizador para poder aplicar este preparado. Igualmente, como hemos venido viendo, van a machacar o triturar bien las cebollas y les van a incorporar ya machacadas en los 10 litros de agua fría, ¿no? Las van a van a mezclar bien, y pueden hacer esta mezcla cada 3 a 5 días y lo van a dejar en reposo, ¿no? Igual aquí estamos como implementando el proceso de extracción que se llama la maceración. Y bueno, es recomendable que lo revuelvan 2 o 3 veces al día, si es posible, ¿no? Al menos una, para que no se fermente. La fermentación se va a producir cuando cuando su macerado o su preparado deja de tener oxígeno, ¿no? Por eso es que se remueve, para que oxigenes el preparado y, y evites que los bichos que fermentan se establezcan, ¿no? Porque no les gusta el oxígeno. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar frecuentemente en la literatura que dice remueve, ¿no? Remueve 2 o 3 veces. Y estas recomendaciones que se hacen, a lo mejor decimos, pero qué flojera, ¿no? Pero tienen un fin, tienen un propósito. Y como les digo, si nosotros estamos haciendo en este caso un macerado y lo que queremos es un macerado y no un fermento, es importante que hagan que remuevan cada cierto tiempo, ¿no? Porque si no, se les va a fermentar o se les va a descomponer, ¿no? Se les va a echar a perder. O sea, lo recomendable son 3 veces al día, pero si no es posible, al menos háganlo una vez, ¿no? Pero no lo dejen ahí por varios días sin mover, porque si no se empieza a fermentar y se empieza a descomponer y se producen otros compuestos que no son los que nosotros queremos, ¿no? Entonces, por eso les digo, insisto en que para que realmente funcionen este tipo de preparados, pues tenemos que hacer lo que recomiendan ¿cómo se llaman? Lo que recomienda la literatura, ¿no? Que generalmente, por ejemplo, los documentos que les vamos a compartir, pues son de instancias que llevan ya mucho tiempo trabajando con ello y han hecho investigaciones bastante formales para tratar de ver si realmente tienen estos efectos que se sabe que tienen, ¿no? Entonces, por eso es importante que sigamos las recomendaciones en la medida de lo posible para que salga bien. Ok, entonces, en este caso, vamos a poder utilizar bueno, antes, la aplicación y almacenamiento. Vamos a utilizar 1 litro en 10 de agua, ¿no? Para aplicar, lo podemos aplicar alrededor del suelo o alrededor de la planta, en el suelo, o sea, cerca de las raíces, o alrededor de la planta. Y en el caso de un árbol, se puede aplicar en el follaje de ¿no? Para guardarlo vamos a utilizar un recipiente con tapa perforada para que pueda seguir respirando, para que no se fermente. Y pues obviamente cada preparado que ustedes hagan lo tienen que etiquetar y nombrar y poner los datos adecuados, ¿no? Para que ustedes sepan cuándo lo prepararon, cuánto tiempo tiene que lo hicieron, para que más o menos conozcan los tiempos que también estos tienen sus efectos, ¿no? Porque
Si hacen un preparado, por ejemplo, de cebolla y lo dejan ahí por varios meses, pues muy probablemente se les va a descomponer y no va a tener el efecto que ustedes buscan, ¿no? Entonces hay que usarlo en el momento que se recomienda y para que tenga realmente su efecto. Y bueno, se sabe que si lo conservas en las condiciones adecuadas, pues puede durar hasta 6 meses, que es bastante bueno, ¿no? Es bastante, es un buen periodo de tiempo. También algo que es importante saber, como les decía, y que ahora sí que como tareita, busquen, de todos estos ejemplos que les he dado, busquen en qué tipo de cultivos es importante aplicar. Bueno, más que importante, es recomendable aplicar, ¿no? Entonces, en el caso de este macerado de cebolla, se puede aplicar en hortalizas de fruto, por ejemplo, en tomates, en calabazas, en pepinos, ¿no? Pero es importante que no lo apliquen en la misma familia de plantas, ¿no? O sea, no lo van a aplicar sobre ajos, no lo van a aplicar sobre cebollas, ¿no? Porque pues ya pues es como que redundante, no tiene sentido, pues, porque pues ya estas plantas por sí mismas tienen ya estos componentes que les van a ayudar, ¿no? Entonces, aplicarlo en casi la mayoría de los otros, de las otras familias de hortalizas, que no sé si ya platicaron con Karen esa parte, ya vieron esa parte de las hortalizas y eso. Todavía no. ¿De cultivos y asociación de cultivos? Porque eso fue lo que vimos. Ok. Si no, de todos modos, lo vamos a revisar, ¿no? Porque es importante que ustedes ubiquen las familias de plantas, ¿no? De hortalizas que son las este, que se implementan, pues, para la producción de alimentos, ¿no? Pero entonces, cuando lleguemos a ese punto, pues ya va a quedar un poco más claro esta parte, ¿no? Aquí la familia a la que pertenece tanto la cebolla como el ajo son las aliáceas, perdón, y no se recomienda su uso sobre estas mismas, ¿no? Em, por ejemplo, en cuanto a qué bichos va a atacar, como ya les decía, la mosca blanca principalmente, pulgón, arañuela roja, mosca de la zanahoria y polilla del tomate, ¿no? Es ahí donde se ha visto que tiene mayores efectos y ayuda a prevenir ataques de hongos y bacterias también, ¿no? En cuanto a su aplicación, como yo les decía, pueden diluir 1 litro de 10 a 9 de agua y con eso va a ser suficiente. Mm, como les decía, también es importante dejar este macerado a la sombra para que no se fermente, no se eche a perder y para que dure más, lo pueden conservar en el refrigerador, ¿no? Para que se conserve un poquito más y no se eche a perder, porque generalmente estos macerados, tanto el de cebolla como el de ajo, si no tenemos los cuidados adecuados, se echan a perder muy fácilmente, ¿no? Ahora bien, como les venía diciendo, las cantidades a lo mejor que les estoy poniendo acá son para cantidades grandes, ¿no? Pensando como en un cultivo grande, pero ustedes adecúenlo a las plantas que a las que se les va a aplicar, ¿no? No es necesario que hagas tanto para que no se les eche a perder y no desperdicien, ¿no? Por ejemplo, que también se utiliza mucho y que además es un material que puede tenerse con cierta facilidad, las cenizas, ¿no? Es este preparado que se conoce como caldo de ceniza, no es el caldo bordeles, ese es otro preparado, ¿no? Aquí es solamente cenizas, ¿no? Caldo de cenizas. Y bueno, también en este caso se utiliza jabón, ¿no? Pero no es el mismo no sé si ustedes han escuchado este caldo bordeles o este tipo de preparados, que también son muy populares, digamos que es una variante, ¿no? Pero no es el mismo. Ahora bien, el caldo de ceniza se usa principalmente como fungicida, ¿no? Para casi cualquier tipo de cultivo. ¿Por qué creen que tiene este efecto? ¿Por qué se les ocurre de que tiene este efecto fungicida? ¿Qué tienen las cenizas? ¿Qué características creen que tienen las cenizas para proteger a nuestras plantas de los hongos, principalmente? Son ricas en carbono, ¿no? ¿Mandé? Son ricas en carbono, ¿no? Sí, tienen carbón, sí, tienen carbono. Pero algo que les dije hace ratito.
¿no? Guillermina. Bueno, una de las características de las cenizas es de que son minerales, ¿no? Casi en su estado elemental, ¿no? Entonces, el alto contenido de cenizas que se le incorpora a las plantas va a favorecer, como les decía hace rato, que las paredes celulares se mantengan más fuertes, ¿no? Por así decirlo. Y entonces es más difícil para los hongos penetrar las paredes celulares de las plantas si tienen una buena carga mineral, ¿no? Porque la pared celular de, de los vegetales está compuesta principalmente de sílice, ¿no? Entonces, y cuando nosotros agregamos las cenizas, pues estamos agregando de alguna forma estos nutrientes y entonces la planta pues se va a ver más protegida, ¿no? Entonces por eso es que tiene este efecto principalmente fungicida. Y también cuando nosotros lo agregamos, o sea, cuando no solo digamos que a nivel interno de la planta tiene este efecto, sino cuando nosotros lo agregamos una vez que el hongo está sobre nuestra planta, pues también podemos reducir el hongo, porque las cenizas generalmente tienen pHs alcalinos y muchos de los hongos no les gustan esos pHs, ¿no? Ese pH alcalino y mueren, ¿no? Les gustan más pHs más neutros o un poco menos alcalinos, pues, ¿no? Pero como las cenizas tienden a alcalinizar los medios donde se encuentran, pues también eso va a ayudar a prevenir, en este caso, los hongos, ¿no? Entonces, bueno, para preparar para hacer este preparado, necesitamos 4 litros de agua, 1 kilo de cenizas cernidas, si en lo posible, ¿no? Porque como decía, creo que Araceli, llega a tener carboncitos, ¿no? Para el suelo es muy bueno, este carboncillo que queda de las cenizas, pero para este preparado es importante quedarnos con las cenizas, con la parte más gris o más blanca, ¿no? Como esta parte más, que propiamente son cenizas, ¿no? No tanto los pedacitos de carbón, ¿vale? Entonces, para ello, pues es recomendable que sus cenizas, las cenizas que estén utilizando, pues estén bien cernidas para que solo se queden con ello, con esa fracción, ¿no? Entonces van a utilizar 1 kilo de cenizas, una barra de jabón de 170 gramos. Nosotros generalmente recomendamos estos jabones potásicos o estos jabones un poco más, sí que tienen esta característica que son potásicos, que es el sote, ¿no? El jabón sote. O también creo que este jabón, no me acuerdo si se llama Reina, que es como amarillito. O no me acuerdo si es Reina. Sí, creo que sí. Ese también es bueno, ¿no? Ese también se puede utilizar mucho. Y sin embargo, nosotros vamos también a enseñarles a hacer jabón potásico, ¿no? Entonces, en algún momento del curso vamos a elaborar jabón potásico y ese jabón que aprendan a hacer, vamos a poderlo utilizar también aquí en este preparado, ¿no? También van a utilizar una olla y un aspersor, ¿no? Para su aplicación. Hasta acá, ¿alguna duda de los ingredientes? Solo, ¿dónde se puede conseguir la ceniza? La ceniza, mira, la ceniza, pues cuando haya una parrillada, ¿no? Puedes utilizar esas cenizas. Si no, por ejemplo, aquí en la ciudad, puedes ir a algún establecimiento de comida que utilicen leña para preparar los alimentos. Por ejemplo, hay rosticerías que hacen pollo a la leña. De ahí puedes ir, ¿no? Por ejemplo, Que venden tamales. ándale, exactamente, es con la gente con la que yo también me acerco, ¿no? Con la gente que vende tamales, con ellos, ¿no? Porque generalmente lo desechan, ¿no? Para ellos es un desecho, es un residuo. Y si tú vas, te lo regalan, ¿no? Casi siempre. Entonces pueden ir a estos lugares. ¿Qué otro puede ser? Sí, o sea, principalmente establecimientos donde usen leña para tal propósito, ¿no? O si ustedes llegan a salir a campo o llegan a ir a algún lugar donde se utilice mucho la leña para preparar los alimentos, pues también pedirles que le regalen un poco de esas cenizas, ¿no? ¿Qué otro tipo de jabón dijo? Puedes utilizar jabón sote, ¿no? Jabón sote, ¿no? Principalmente jabones potásicos, ¿no? Pero puedes utilizar jabón sote o este otro que te decía, creo que se llama Reina, el jabón. Es uno como amarillito. Creo que sí se llama así. No sé si lo han visto.
que también es muy popular aquí en México. Déjame ver cómo, a ver si sí es Gracias. jabón reina. Creo que sí es jabón reina. No, es otro. Ahorita al ratito les paso el nombre. Pero es muy popular, es amarillito. Son barras así como las del jabón Sote, pero es una barra amarilla, amarillenta. ¿No es el Tepeyac? No sé, a ver, déjame ver. Jabón Tepeyac, jabón Tepeyac. No me acuerdo, es cómo se llma este. Sí, ándale, es ese. Ajá, Tepeyac. Ujú. Sí, es ese. Que tiene una persona ahí, una chica como lavando la ropa, así. Que la barra es amarilla, como amarillenta. Ujú. Puedes usar ese, el jabón Tepeyac y el Sote. O en su defecto, ahora que aprendamos a hacer jabón potásico, utilizar el jabón que nosotros elaboremos, ¿no? No han hecho eso con Karen, ¿verdad? ¿Todavía? No. ¿No? Ok, entonces sí va a ser buena práctica para que ustedes hagan su propio jabón potásico, porque ese también es uno de los preparados que podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, miren, para la preparación de este biopesticida, van a moler el jabón y lo van a diluir en agua tibia. ¿Por qué agua tibia? Porque es más fácil que se disuelva, ¿no? Con el calor, o porque se favorece un poco la disolución. Entonces van a diluir el jaboncito, lo van a moler o lo van a rallar, lo pueden utilizar un rallador para poder favorecer la dilución, y luego van a agregar ceniza a la dilución con jabón, ¿no? Van a poner las cenizas, ¿no? Acá ya les di las cantidades. Acuérdense que ustedes pueden variar la cantidad, pero manteniendo las proporciones. Van a filtrar, ¿no? Porque como les decía, muchas de las veces, si ustedes alcanzan a ver en la imagen, se quedan pedacitos de carbón, ¿no? Entonces esos no los necesitamos, pero esos pedacitos de carbón que quedan, los pueden mezclar la tierra de sus macetas, de su jardín, y les va a ir bastante bien, ¿no? A su suelo. Luego van a colocar la mezcla en el fuego y, bueno, lo van a estar removiendo durante al menos unos 20 minutos, ¿no? Y entonces, después de los 20 minutos al fuego, el preparador ya va a estar listo, ¿no? Ya va a estar bien mezclado, ya van a estar bien incorporados los ingredientes, y en ese momento, igual, si ustedes consideran necesario, pueden volver a filtrarlo, ¿no? Para tratar de quitar todos los residuos que pueda tener las cenizas o incluso el jabón, ¿no? Para quedarse solamente con la parte como la fracción líquida, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Entonces, es así como se prepara. Es relativamente sencillo, ¿no? Prepararlo. Créanme que las cenizas son un residuo que a lo mejor aquí en la ciudad ya no es tan común, pero es muy abundante, pues, ¿no? Yo ahorita donde estoy trabajando, la localidad donde estoy trabajando, las cenizas es un producto, o es un residuo que se genera en mucha cantidad, en abundancia, y si no se hace un uso efectivo de las cenizas, es contaminante, ¿no? Entonces, esta manera de preparar, de utilizar este tipo de residuos, pues es bastante bueno, ¿no? Y hasta cierto punto ecológico, y es una forma también de reutilizar productos y reciclar. Entonces, bueno, la aplicación van a ustedes a mezclar 1 litro del caldo, de este caldo pues van a obtener en 20 litros de agua, y lo van a colocar y aplicar de manera foliar. Y bueno, también una recomendación que se hace para el uso de las cenizas es que pueden hacer barreras para controlar el ataque de babosas o de caracoles, ¿no? Los famosos que se llaman tlaconetes. Sí, ¿verdad? Sí les decimos así a las babosas, ¿no? Las que no tienen conchita. Porque no les va a gustar, ¿no? No les va a gustar pasar sobre eso. Es como cuando le pones sal al caracol, ya ven cómo se retuercen y así les va muy mal. Pues es algo similar, ¿no? Entonces ustedes pueden, como se observa en la imagen, colocar una barrera de cenizas para que estos no entren a sus cultivos, ¿no? También es una forma en la que pueden utilizar las cenizas, y la otra es en forma de caldo, ¿no? ¿Vale? Entonces hasta acá no sé si tengan alguna duda. Déjenme ir revisando el chat. Dice, ¿dónde se puede conseguir las cenizas? Perdón si no reviso constantemente el chat.
Pero si tienen dudas muy particulares, no duden en interrumpirme, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Va? Entonces no sé si hasta acá tengan dudas, comentarios. ¿Todo bien? Ay, espérenme, que no sé, me salté mucho, se fue muy... Acá, ok. Entonces, el siguiente ejemplo es un té de tomillo, ¿no? Creo que todos conocemos el tomillo. Lo podemos conseguir fácilmente en algún tianguis, en algún puesto donde vendan hierbas. Ahí podemos conseguirlo. Y bueno, los usos que se le da al té de tomillo es preventivo, como les decía, como la mayoría de los preparados que estamos revisando. Y tiene una acción fungicida, insecticida y va también a ser repelente, ¿no? Por eso esta onda de la prevención, ¿no? Porque vas a repeler. O sea, si tú tratas a tus plantas con este tipo de preparados, van a tener un efecto de repelente, ¿no? Que quiere llegar a instalarse una mosquita blanca, un pulgón, cuando se tope con esto, así como una barrera biológica, pues no le va a gustar, ¿no? También se sabe que tiene efectos sobre los nemátodos, también ayuda a controlar, ¿no? Los nemátodos son unos gusanitos que viven en el suelo y que muchas de las veces hay diversas especies que son perjudiciales para las plantas, ¿no? Se alimentan de las raíces y las echan a perder. También va a tener un efecto sobre polillas y pulgones, como ya les decía, ¿no? Los pulgones. Y también va a favorecer la producción de ciertos compuestos en algunas otras plantas, ¿no? Va a tener un efecto como, ¿cómo se llama? No de crecimiento, sino de estimulación, ¿no? De producción de ciertos compuestos. Bueno, entonces para preparar el té de tomillo lo que ustedes van a necesitar son 100 gramos de hojas y flores de tomillo, ¿no? Como 2 ramitos de estos, una licuadora, una cubeta de 20 litros, una palita o un removedor, 15 litros de agua y igualmente un aspersor o un recipiente con el que puedan ustedes aplicar el té de tomillo. ¿Vale? Este otro también es muy bueno, es una decocción o una fermentación de tabaco, ¿no? Entonces, este se utiliza generalmente para atacar pulgones, orugas, trips, hormigas y cochinillas. Muchas veces, aunque ustedes no lo crean, y a mí también me cuesta luego trabajo aceptarlo, porque a mí me gusta mucho la onda de toda la fauna del suelo, porque, ¿no? Que se dedica a la descomposición de la materia orgánica, y las cochinillas son uno de los bichos del suelo que ayudan a este proceso, ¿no? Pero muchas de las veces en los cultivos convencionales, de monocultivo generalmente, las cochinillas se pueden convertir en una plaga. Que ustedes no lo crean, pues se convierte en una plaga porque si ustedes imaginan un cultivo convencional, ¿no? De monocultivo, donde no hay materia orgánica, donde no hay las condiciones para que las cochinillas se puedan alimentar, pues estas lo que no les queda de otra más que alimentarse de nuestros cultivos, ¿no? Y muchas de las veces se convierten en plaga, ¿no? Pero esto es debido a que estamos trabajando en una agricultura no armónica con el ambiente, ¿no? Y con estos tipos de organismos. Pero bueno, en este caso, en este preparado que les estoy comentando, también ustedes van a poder atacar esta situación, ¿no? Cuando lleguen a tener este problema, porque sí, yo sí he conocido gente que me dice, no, las cochinillas son un problema, ¿no? Porque yo siempre digo, no, pues, cuando hablamos del tema de la composta, uno de los indicadores de un buen proceso de descomposición es que haya cochinillas, ¿no? Pero bueno, luego suceden estas cosas como les comento. Entonces, bueno, para hacer esta decocción o fermentación de tabaco vamos a requerir 60 gramos de tabaco seco. Aquí no es necesario que ustedes se compren un montón de cajetillas de tabaco, sino que vayan, por ejemplo, en Xochimilco venden el tabaco para poder hacer este preparado, y es ahí donde les recomiendo que vayan a conseguirlo, ¿no? Porque si ustedes quieren hacer este proceso con cigarros, no es nada recomendable, ¿no? Porque los cigarros tienen compuestos químicos, ¿no? Para tratar el tabaco, para que no se descomponga, para que no tenga malos olores y este tipo de cosas, y eso no ayuda, ¿no? Entonces, vayan a donde venden el tabaco, digamos que más orgánico, por así decirlo, para que trabajen con él.
Entonces, bueno, van a ocupar 60 gramos de tabaco seco, 1 litro de agua y 10 gramos de jabón blanco rallado, que igualmente puede ser el jabón sote o el jabón tepeyac, o una vez que aprendamos a hacer jabón potásico, también vamos a poder trabajar con este. Entonces lo que van a hacer es servir por 30 minutos el tabaco junto con el jabón y el agua, ¿no? Sin destapar la olla donde lo estén procesando. Y bueno, también por eso se llama decocción o fermentación, porque también lo que pueden hacer es, pueden fermentar, o sea, pueden combinar el tabaco, el jabón y el agua para hacer un fermento que lo pueden dejar por 5 días, ¿no? En el agua para que para que puedan extraer los compuestos activos de esta planta, ¿no? Perdón, hasta ahí me escuchan bien todavía, porque ya hay mucho ruido por aquí. Sí. ¿Sí? Cualquier cosa me dicen, porfa, porque siento que ya hay mucho ruido. Perdón, una pregunta. Sí, dime. ¿Son dos cosas diferentes o primero se fermenta y después se hila? Son dos procesos distintos. Son dos procesos distintos. O sea, tú lo que puedes hacer es hacer una decocción o puedes hacer una fermentación, ambos de tabaco, ¿no? Entonces, la primera que te pongo acá, esta de hervir por 30 minutos el tabaco, jabón y agua sin destaparlo, esa es la decocción. Y el otro, el de fermentar por 5 días, pues es eso, es la fermentación. Son dos procesos distintos, ¿no? Gracias. O sea, puedes ocupar cualquiera de los dos, dependiendo, acuérdate, del tiempo que tengas, de la urgencia que tengas también para hacer este preparado, ¿no? ¿Vale? Entonces, miren, digamos que los principios activos que tiene el tabaco, como ustedes ya saben, es la nicotina, el alquitrán, ¿no? Que son de estos componentes que tienen un efecto sobre el sistema nervioso de los insectos, ¿no? Del pulgón y de estos bichos. Entonces también va a atacar el sistema nervioso, lo va a sobreestimular y va a haber la sobreestimulación va a ser tal que el bicho va a caer muerto, ¿no? Muchas de las veces. Inclusive no sé si de ustedes, el que fume, se ha dado cuenta de que de repente, yo he escuchado que según dicen que el tabaco ayuda a relajarte, pero yo cuando llegué a fumar tabaco, la verdad es que me ponía muy ansioso, ¿no? Como que me alteraban los nervios más que nada. Y este mismo efecto lo tienen en los bichos, ¿no? En los pulgones, en la mosca blanca, en el gusano, en diferentes gusanos, gusanos ¿cómo se llama? De larvas de lepidópteros, ¿no? Entonces, ese es el principio activo, la nicotina y el alquitrán, que va a tener un efecto sobre estos bichos, ¿no? Y bueno, como para usarlo, lo que van a hacer es filtrar con un trapo y diluir diluir 1 litro de ese preparado o de esa decocción o de ese fermento en 20 litros de agua. Acuérdense que ustedes pueden preparar menos, ¿no? Siempre y cuando mantengan sus proporciones. Y bueno, se puede conservar hasta por 15 días en el refrigerador, ¿no? Bueno, eso también puede variar el tiempo de conservación. Por ejemplo, ustedes lo pueden utilizar, se recomienda este tipo de preparado para utilizarse sobre plantas de tomate, sobre papas, berenjenas, pimientos, y también se sabe que puede, ¿cómo se llama? Se puede utilizar sobre plantas de calabaza, de curubitáceas, ¿no? Como la sandía, el melón, el pepino, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, es importante, que ustedes cuando, por ejemplo, si van a hacer una fermentación, acuérdense siempre hacerlo, o sea, hacer el preparado y una vez que esté listo, dejarlo en la sombra, ¿no? Para que no se descomponga, para que no se pudra, ¿no? Porque ese es otro proceso. Otro ejemplo es la infusión de ajenjo. Se puede utilizar para las hormigas, los pulgones, la arañuela roja. Y bueno, tiene un efecto preventivo y curativo, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, ahora que ustedes indaguen un poco más acerca de los preparados, ustedes indaguen, traten de hacer como una especie de tablita, ¿no? Así para que ustedes ubiquen un poco más estos preparados y ubiquen, por ejemplo, los que son preventivos y los que son curativos. Los que son curativos es cuando tú tienes ya encima el problema, utilizas ¿no? O utilizas el otro. Entonces, en este caso, la infusión de ajenjo tiene estas dos cualidades, ¿no? Es preventivo y es curativo. Entonces, es bastante bueno en ese sentido, ¿no? Para preparar esta infusión de ajenjo, ustedes van a requerir 300 gramos de ajenjo fresco, 1 litro de agua,
Y bueno, lo que van a hacer es hervirla y infusionar las hojas del ajenjo y la van a dejar enfriar por 24 horas, ¿no? Ahí para que se extraiga bien los principios activos del ajenjo. Y bueno, después de dejarlo reposar, van a hervirlas por 20 minutos otra vez y taparlo, ¿no? Para que si llega a haber otros compuestos que no requerimos, se eliminen, ¿no? Y en este caso, esta infusión de ajenjo se puede aplicar sin diluir, ¿no? Pero igual, si no es tanto el problema, o sea, si lo vas a usar como preventivo, pueden hacer una dilución 1 a 1, ¿no? Es decir, una parte de la infusión de ajenjo por una de agua, ¿no? En el caso de preventivo. Pero si va a ser con intención curativa, ¿no? De ya atacar directamente la enfermedad o la plaga, lo pueden hacer, lo pueden aplicar sin diluir, ¿no? Esa es también una de las ventajas que tiene este preparado. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda. ¿Vamos bien? Creo que son todos los ejemplos que tenemos, ¿no? Tenemos té de manzanilla y el de, ¿cómo se llama? El de ajo y chile. El que nos mencionaban hace ratito, ¿no? El de ajo con chile. Entonces, este macerado de ajo con chile se usa para pulgón, arañuela, gorgojo, mosquita blanca, minador y trips, ¿no? Son los bichos que se ha visto que tienen un efecto en ellos, ¿no? Para hacer este macerado, en este caso para esta receta vamos a utilizar alcohol, ¿no? 1 litro de alcohol, 50 gramos de ajo y 50 gramos de chile picante, ¿no? Que en este caso yo les recomiendo que utilicen chile de árbol seco. Van a macerar en 1 litro de alcohol durante 7 días y lo van a filtrar. Y se puede almacenar hasta por 6 meses, ¿no? Aquí con la ventaja de que el alcohol nos va a ayudar a la conservación de este macerado. Para su aplicación van a utilizar de 5 a 7 mililitros, ¿no? Porque aquí más que un macerado es como una especie de tintura, si ustedes lo ven, ¿no? Por la concentración que se ocupa, en 1 litro de agua, ¿no? Y esto lo pueden aplicar cada 7 días, ¿no? Acuérdense, en este caso también es preventivo y curativo si lo aplicamos en dosis más fuertes, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos el problema encima, aquí les recomendaría que aplicaran la dosis más fuerte, de 7 a 10 mililitros, inclusive en 1 litro de agua, ¿no? Para que sea más eficiente su uso. Pero acuérdense, nuevamente les repito, ¿no? Ubiquen en qué plantas es recomendable utilizar este tipo de preparados, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, en mi experiencia me ha ido mal con las mentas. Ahí sí, si yo les aplico este macerado, no les gusta, se secan, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que investiguen un poco más al respecto de a qué plantas sí y a qué plantas no, ¿no? Para que también, ahora sí que se lo lleven como una especie de tareita. Otro ejemplo es el té de manzanilla, ¿no? Que también se sabe que tiene propiedades, y que los usos que se le da es principalmente como fungicida. Se utiliza también para el control de pulgones y trips, ¿no? Como preventivo. En este caso es generalmente preventivo, ¿no? Para ello, lo que ustedes van a requerir para elaborar el té de manzanilla, van a necesitar 50 gramos de flores y hojas, 1 litro de agua y ralladura de jabón, que, como les digo, principalmente que sea jabón potásico, ¿no? Que sea el Peyac, que sea el sote o el jabón que vamos a aprender a hacer. Van a poner a remojar la planta, no es necesario hervir, no van a colocar y agregar la ralladura de jabón. Y también tiene la ventaja de que se puede aplicar sin diluir, ¿no? Así como sale, lo podemos diluir, nada más hay que filtrarlo por si tiene sí, va a tener seguramente los pedacitos de la manzanilla, entonces en este caso nada más les recomiendo que lo filtren para que puedan ponerlo en el aspersor y que no se tape, ¿no? Entonces vean, el cuadro que yo les decía que ustedes pueden hacer es similar a ¿no? Donde ustedes pueden, aquí nada más el cuadro lo que representa es, por ejemplo, las plantas, como las que hemos estado viendo, plantas o material vegetal que pueden utilizarse o que tienen un efecto de pesticida, sobre qué bicho, ¿no? Ustedes pueden complementar este cuadro poniendo a qué tipo de cultivos, los tiempos ¿cómo se llama?, de conservación y otros datos que les van a ser de utilidad. Es muy bueno que ustedes resuman toda esta información que les hemos estado dando en tablas parecidas a esta.
En el material bibliográfico que les vamos a compartir vienen también otras tablitas donde, por ejemplo, ponen, por un lado ponen cómo se prepara, qué cultivos es al que se le puede poner, cuál es el efecto, cuál es la utilización, ¿no? Son las cosas que es importante tener en cuenta, cuál es el principio activo que tiene efecto sobre estos bichos y la conservación, ¿no? Al ratito les mando el documento para que más o menos se den una idea y si es posible hagan esta labor, ¿no? De resumir esta información en tablas que les ayude a tener más claro esta información, ¿no? Que sea más fácil de asimilar, por así decirlo. Entonces, miren, el pulgón es bastante, bueno, por así decirlo, es bastante, no quisiera decir delicado, sino que existen diferentes plantas, o son muchas las plantas que tienen un efecto sobre el pulgón, ¿no? Un efecto perjudicial para él, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ortiga, el tabaco, el ajo, el chile, la salvia, la ruda, el ajenjo, todos los que les mencioné, tienen un efecto sobre el pulgón, ¿no? Y así ustedes pueden ir viendo sobre cuál sirve para qué cosa, ¿no? Entonces, esa tablita la pueden hacer ustedes, les digo, complementenla con los datos que les menciono, los principios activos, el proceso de conservación, todo esto, para que les ayude a resumir toda esta información, porque a lo mejor ahorita así de bote pronto, pues es bastante información, pero ustedes hagan esta labor y van a ver que les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, no sé si tienen dudas hasta acá. Este fue el último ejemplo. No son todos, obviamente. Hay muchos ejemplos, ¿no? Que ustedes pueden tener, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver qué otro tengo por acá. Déjenme ver. El caldo bordeles, que es el que les decía. Una mezcla sofocálcica, pero ya son otros preparados, ¿no? También hay un preparado para hormigas portadoras. Ese ya no se los pusimos acá, pero es algo que es bien interesante porque las hormigas son una de las... Cuando ya estamos hablando de huertos y de plantas productivas, las hormigas se convierten en un problema bastante serio, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, las hormigas atacan a mis apios, ¿no? No sé si ustedes han visto la raíz de un apio. Es como una especie de zanahoria y lo que hacen las hormiguitas es hacer cavidades sobre la raíz y pues van dañando el apio, ¿no? La planta en general y son un problema, ¿no? Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo lidiar con las hormigas y bueno, el preparado que se recomienda es utilizar, ¿cómo se llama? Sulfato de cobre, ¿no? Sulfato de cobre y mezclarlo con arroz. Entonces, lo que sucede es que el sulfato de cobre es tóxico para el hongo que cultivan las hormigas, ¿no? Porque estas hormigas no se alimentan propiamente de las plantas que están fastidiando, sino que es ese material vegetal que obtienen, lo llevan a no, ¿cómo se llama? Madriguera, bueno, a sus colonias, y lo que hacen es alimentar al hongo del cual después se alimentan ellas, ¿no? Entonces, en este caso, el sulfato de cobre es tóxico para ese hongo y entonces lo que sucede es que cuando llevan el arrocito con el sulfato de cobre, van a matar al hongo del cual se alimentan y entonces estas se van a morir, ahora sí que de hambre, ¿no? Entonces, es un preparado bastante interesante. Revisen en la bibliografía que les voy a compartir al ratito para que lo tengan en cuenta, porque bueno, a mí en particular sí he tenido muchos problemas con las hormigas porque se meten en todos los cultivos, en la sábila, en el apio, en los rábanos, en todas partes llegan colonias de hormigas, ¿no? Y sobre todo en las temporadas cuando hay hormigas voladoras y van y se instalan, es un problemón, ¿no? Entonces, este es muy bueno, preparado para hormigas portadoras y y es muy fácil de hacer, ¿no? O sea, es diluir un litro de agua, en un litro de agua caliente más de 200 gramos de sulfato de cobre, que el sulfato de cobre lo pueden conseguir hay tlapalerías que todavía lo venden, y si no, en la París también pueden conseguirlo, ¿no? En el centro o en alguna droguería donde vendan compuestos químicos. No es tan difícil conseguirlo. Inclusive si ustedes tienen por ahí el juego de química de Mi Alegría, ahí viene este sulfato de cobre. Ese es un polvo como una especie de azúcar azul.
¿vale? Entonces, igual pueden ocupar ese si tienen todavía ahí el juego de la alegría de sus hijos, pueden utilizarlo. Y también, o también pueden, lo que pueden hacer es cáscaras de naranja, pueden poner a secar cáscaras de naranja, molerlas, así hacerlas polvo fino, y ese polvo fino lo van a mezclar con el arroz. Lo van a dejar que repose un poco para que el arroz absorba el polvo de la cáscara de naranja. Y ese también es muy bueno para combatir las hormigas cortadoras, ¿no? Porque hay ciertos componentes dentro de la cáscara de la naranja que es tóxico para este hongo que les digo que cultivan las hormigas, ¿no? Entonces, ese es otro de los preparados que se utiliza mucho en la agricultura ecológica y en la onda de los huertos urbanos, porque la hormiga también es uno de los bichos que ataca muy frecuentemente a nuestros cultivos, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas hasta acá.